Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan, Alejandro y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos un invitado. Lo voy a dejar que se presente él mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, hola a todos. Bueno, mi nombre es Alejandro Morales, conocido en el mundo de YouTube y las redes sociales como el Carpintero del Desierto. Vivo, bueno, acá en Chile, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, así que un gusto también estar con todos ustedes. Buenas noches, bienvenido Alejandro. Muy buenas noches. Bien, este episodio es el episodio 111. ¿No? 11. 111 de este 111. podcast, que como prometimos en el episodio 110, que por cuestiones de agenda no pudimos acá hablar con Alejandro, estamos acá con el invitado de este episodio, que es un gran carpintero que tiene una gran historia dentro de esto de las redes, pero bueno, tiene como mucha agua pasó en el puente de acá de Alejandro, así que vamos a charlar un poco sobre eso y sobre nuestra historia con él también, así que va a estar muy bueno. Exactamente. Una de las cosas por las cuales decidimos invitarlo a Alejandro es, como decía Juan, por el gran recorrido que él tiene en las redes y eso. Y cada vez que surge el tema de YouTube y las redes sociales, yo siempre traigo a colación un video en particular de Alejandro que creo que era alrededor del año 2017. Y yo estaba en la duda de si arrancar, no arrancar, prendía la cámara, la apagaba, no me gustaba en absoluto lo que salía y todo eso. Creo que son cosas típicas de todos los que estamos queriendo arrancar en este mundo. Y en ese momento encontré un video de Alejandro, no sé si fue el segundo o tercer video que veo de él, que creo que el título es video motivacional, que justamente hablaba de eso, de que no importa el cómo, pero arrancar de una vez por todas. Podés tener las excusas que nos ponemos todos de el día que tenga mejores cámaras, el día que tenga mejor iluminación, que tenga más herramientas, que tenga más experiencia y un montón de cosas, y por una cosa u otra dejamos pasar el tiempo y no arrancamos. Entonces, al ver ese video fue una de las 3 o 4 cosas que me decidió a arrancar en ese momento. Y bueno, así fue que arranqué yo en este mundo de las redes sociales. Quería preguntarte, Alejandro, ¿cómo vivís vos en primera persona ese video, los comentarios que te hace la gente? Y si, así como a mí, que me sentí inspirado por ese video para realmente arrancar, si notaste que en más de una persona lograste ese mismo efecto. Bueno, la verdad que ese video creo yo que es uno de los más especiales que tengo en el canal. No sé cuántos videos tendré hasta la fecha, pero yo creo que seguro que más de 300 videos deben haber en mi canal de YouTube. Efectivamente, como tú decías, fue un video del 2017. Yo inicié a finales de 2016, el 19 de diciembre del 2016, así que prácticamente el primer año fue el 2017, así que fue... Creo que está dentro de los primeros 10 videos que hice, pero por ahí está. Pero si me permitís meter esta pastillita, tenés subido 497 videos. Wow. Un trabajo... Perdiste la cuenta, literalmente. Claro. Sí, ya había perdido la cuenta. Empezaste unos días antes de Navidad, o sea, casi a fin de año del 2016. ¿Que pasaba algo en ese momento que decidiste arrancar ahí? Lo que pasa es que en ese tiempo yo me dedicaba a otra cosa. Yo soy ingeniero civil industrial, pero trabajaba como desarrollador informático, como ingeniero de sistemas. Y normalmente diciembre era una fecha donde yo ya me desconectaba un poco del trabajo y me dedicaba a la familia. Y una de las cosas que me gustaba mucho era hacer carpintería. De hecho, en ese tiempo trabajaba mucho con el pino oregón, así que la Navidad siempre para mí tenía
como olor a pino Oregón. A pino. Es súper loco que a veces Claro. los olores a uno lo conectan con ciertas Sí. cosas. Por ejemplo, se van a reír, pero a mí el olor a plástico, el plástico de los juguetes chinos, me hace recordar la Navidad, porque normalmente en mi infancia, en la feria navideña, había tanto juguete plástico que ese olor a plástico me hace recordar la Navidad. Pero ahora que he estado adulto, el olor a pino Oregón me hace recordar la Navidad porque siempre hacía cosas para mi esposa o para mis hijos. Así que siempre diciembre para mí era una fecha especial de carpintería, porque era como ya salir del trabajo y meterme un poquito primero a mi patio, porque no tenía taller, y después al taller. Pero volviendo a la pregunta que me hacía Bruno, claro, ese es uno de los videos más especiales. Creo que es uno de los videos que tiene más comentarios. También, bueno, como decías tú, a varias personas se han inspirado, algunos que comenzaron canales de YouTube, a algunos les fue súper bien, como fue el caso, por ejemplo, de Gonzalo Re, que es un gran amigo, aprovecho de mandarle un saludo. Sí. Él siempre también me contaba que el video fue una inspiración para él. Otros amigos de acá de Chile, como Electro Carpintero, también sabía lo del taller de Nino. Y creo que también una de las cosas más impactantes de ese video fue un correo que me mandó una persona, un español, que como una especie de enfermero, pero que sufrió una enfermedad degenerativa como a su sistema nervioso y terminó postrado en una silla en un momento de su vida y perdió el trabajo y estaba en una desesperación súper grande. Y él me contaba su testimonio que en esos 7 minutos que dura el video, algo se produjo que realmente transformó su vida, y en esa situación que estaba, que realmente no podía ni coordinar bien sus manos ni mantenerse en pie por mucho tiempo, comenzó a hacer cosas. Y me mandó de hecho fotos, y es un correo súper largo, súper impactante, de cómo al final un video que a veces uno no se imagina toda la repercusión que va a tener, puede llegar tan lejos, y quizás sin exagerarlo es como que de alguna manera aportaste a salvarle la vida a alguien. Sí, tal cual. Qué bueno. Así que ese video para mí es uno de los más importantes. Es un video donde pude, como decía Bruno, también a veces a uno le cuesta transmitir. Uno tiene una idea en su cerebro, pero de llevarlo a cabo en lo que quieres comunicar, y además a veces ejecutar un trabajo a veces cuesta. Pero Sí, ese video creo sí, que... quizás pues estamos acostumbrados a comunicar una cosa técnica o algo especial que estamos mostrando de cómo se hace algo, pero hablar de algo así en abstracto es como complejo de alguna manera transmitirlo. Y está bueno poder hacerlo además, porque no todas las personas son inspiradoras o tienen la capacidad de transmitir eso, ¿no? Y que los que son y los que pueden lo hagan, y que esté ahí para el mundo, digamos, está buenísimo eso. Sí, cuesta a veces, como digo, uno tiene una idea, pero después plasmarla. Pero yo creo que en ese caso, ese video fue algo que pude compartir desde el corazón. Bueno, no sé si ustedes saben también, yo soy pastor evangélico y me encanta predicar. Y predicar no solamente tiene que ver con compartir quizás ciertas ideas teológicas, sino que en algún momento también tiene que ver en cómo conectar con el corazón, con tu audiencia, con la gente que te está escuchando. No desde una plataforma de superioridad, sino al final entender que estamos todos luchando por los mismos problemas. Pero quizás tú puedes compartir algo que va a ayudar, que va a dar un impulso, que va a conectar a la gente con algo. Y yo creo que en ese sentido, ese mensaje o ese video fue eso un poco. Fue como prender la cámara y hablar del corazón nomás y darme. Porque de hecho, las imágenes de ese video las puse después. Y de hecho pareciera que no hay una lógica en las imágenes. Son como imágenes aleatorias. Claro, realmente sí. el corazón del video es porque tenía que ser un video. Y que claro, que fue prender la cámara, porque en ese tiempo no tenía ni grabadora de voz ni micrófono, sino que prendí la cámara y empecé a hablarle a la cámara, al audio de la cámara, porque tenía un micrófono chiquitito en la cámara. Entonces de esa manera se grabó el audio, pero fue así el génesis de ese video. Y te hago una consulta. ¿Vos cuando empezaste tenías como una especie de norte? ¿Tenías una idea o fue como un hobby, como una cosa lúdica que dijiste, bueno, voy a empezar a hacer cosas y grabarme, o te lo tomaste como una carrera, digamos, entre comillas?
No, la verdad que sí, yo creo que si lo hubiera planificado realmente no hubiera resultado. Hubieron muchas cosas que creo que fueron ahí, no sé, la providencia divina, suerte, que de alguna manera convergieron para que hoy día pueda vivir de lo que es mi hobby, de lo que me encanta hacer. Yo comencé, bueno, yo ya llevaba varios años ya trabajando en la carpintería como hobby y soñaba, mi gran sueño realmente era tener un taller, más que tener un canal. Pero después, justo como era época navideña y en ese año quería hacer, le estaba haciendo una casa de juguete a mis hijos, yo quería grabar ese proceso para mostrarle a mis suegros cómo construí la casa y que se vieran mis hijos jugando en la casa. Realmente era como un regalo para mis suegros esos videos. Entonces los empecé a grabar, al principio también en la gran mayoría de esos videos sin explicar nada, simplemente como mostrándome trabajando nomás. Y los grabé nomás. Y después esos videos empezaron a tener visitas. Después creo que uno de los videos que hizo la diferencia fue un video que me sugirió una persona, también una amiga, me dijo que por qué no explicaba, porque eran buenos los videos, pero como que no hablaba nada y que por qué no explicaba algo. Entonces justo me tocó hacer una ventana, me acuerdo, usando una sierra circular, entonces ese fue como el primer tutorial que hice. Y claro, y ese video ya se pegó un disparo distinto al resto, que ahí como que me asombró un poco, porque uno, no sé, pensar en ese tiempo en 100, 200, 300 visitas para uno era como algo extraordinario. Pero después ese video llegó, no sé, a las 6.000 visitas en una semana y para mí ya eso era una locura. Y después, bueno, ahí ya como que le empecé a poner un poquito más de entusiasmo y también hubo otro momento que hubo un antes y un después, fue cuando tenía como 8.000 suscriptores y me llegó un correo de una agencia, de una productora que le hace el material al Sodimac, no sé si ubican la empresa Sodimac. Sí. Acá un gigante muy grande y ellos tienen un canal de YouTube que se llama Hágalo Usted Mismo. Entonces Sí, ellos me contactaron gran canal. para ver. Sí. Claro, es enorme, Sí, un canal sí, gigante. sí. Con una producción audiovisual y todo un contenido ya años. Entonces me contactó alguien de esa productora y yo al principio incluso pensé que era una broma, porque al final yo dije mi canal es nada, o sea... bueno, y al final después averiguando por LinkedIn y todo el tema, al final no era nada una broma, sino que era una persona real la que me estaba contactando. Y me contaron que estaban viendo en una reunión de pauta mi canal y que lo encontraron bueno. También algunos de mis videos se estaban posicionando muy bien en ese tiempo en la búsqueda de YouTube. Entonces como que... Pero era el inicio, eso fue como en abril del año 2017, o sea, llevaba todavía ni 6 meses el canal. Pero eso sí me permitió darme cuenta de que el canal tenía un potencial que hasta ese momento quizás yo no lo veía como, no sé, mi trabajo o dedicarme a eso. Y ahí, claro, ahí ya le empecé a poner un poquito más de gana, grabé un video por semana, desde ahí he sido súper metódico en eso. Y bueno, ya ahí después todo lo demás que vino. Pero más o menos ese fue como el génesis de mi canal. No fue algo planificado, sino que fue una cosa que se empezó a dar, se empezaron a abrir puertas y bueno, al final también como algo que a uno le apasiona, que me apasiona a mí, uno le pone todas las ganas, todas las fuerzas. Ahora, ¿Y cuándo? Sí, dale, Juan. Desde ese video que nos contabas recién, en el que le hablaste a la cámara porque no tenías un micrófono y no tenías taller, sino que trabajabas ahí en el patio, a este taller nuevo que armaste con un elevador de placas y todas estas cosas lindas que estamos viendo ahora. O sea, ¿qué pasó en el medio? Pasó mucho trabajo, pero tuviste que dejar tu trabajo formal, que era el de informático en algún momento. Fueron 5 o 6 años o sea, vístolo de este lado, es un montón de trabajo. ¿Cómo llegaste hasta acá, digamos? Aparte de esto que dijiste de suerte, tener un poco de suerte, providencia divina. Yo te reconozco que ahí atrás hay un montón de trabajo. ¿Qué te llevó a agarrar ese camino? Sí, o sea, creo que obviamente yo creo que cuando hablo de la providencia divina en el sentido de que es tener la suerte de que se te dé una oportunidad, una puerta abierta, pero eso claro, no significa que alguien va a hacer tu trabajo, o sea,
yo creo que uno de los grandes factores que quizá hizo la diferencia en mi caso fue la constancia y la perseverancia de mantener un contenido de forma regular. Los 3 primeros años yo subí un video mínimo por semana. Hubieron momentos incluso en que hice 3 videos por semana, o sea, trabajé una cantidad brutal de tiempo. Equipé también, después empecé a soñar con equipar mi taller, lo cerré completo, y todo eso lo fui detallando, toda esa aventura de fabricar un banco de trabajo, un organizador, descubrir una nueva herramienta. Después también tuve la suerte de tener auspiciadores que me permitieron facilitar o orientar mis recursos, porque quizás el dinero que hubiera invertido en comprarme herramientas, al final también lo destiné a comprar equipamiento audiovisual. Claro. Yo tengo harto equipamiento audiovisual, tengo hartas cámaras, trípodes, micrófonos, drones, licencias de programas de música, set de iluminación, o sea, slider motorizado, tengo lo que ustedes imaginan en audiovisual, que igual son una cantidad enorme de dinero. Y que en el fondo eso me permitió quizás ahorrarme las herramientas para no invertir en eso, pero eso lo fui ahorrando en equipamiento audiovisual. Che, qué interesante esto que decís, porque es como una inversión en herramientas de trabajo, digamos. Ya no solamente tomás la generación de contenidos como una cosa paralela al hobby, sino es un trabajo. Claro, a mí me costó entenderlo. Después yo entendí también que parte de mi trabajo no solo era hacer carpintería, sino que eso era más bien mi hobby, lo que me encantaba, pero que parte de mi trabajo era crear contenido audiovisual y que en algún momento se hace tedioso. O sea, hay un momento en que ya te da lata tanto grabar porque todo se hace lento, porque trabajar sin grabar, yo siempre he dicho, uno como que el tiempo se triplica cuando comienzas a grabar, sin contar las horas de edición y todo lo que hay que hacer. Pero a veces en puro preparar un plano, que la iluminación, que el encuadre, que la toma se vea segura, que esté limpio, que se entienda lo que estás haciendo, que se vea bien, porque a veces es hasta incómodo hasta para trabajar, porque tienes que ponerte en una posición que se vea el detalle de lo que quieres grabar. Pero cuando entendí eso, entendí que tenía que invertir en lo audiovisual y facilitarme también un poco mis tiempos, porque hubieron periodos de mi vida en que trabajé mucho. Yo creo que los 4 primeros años me levantaba a las 7 de la mañana y me acostaba a las 11 de la noche, y eso también no me estaba haciendo bien, ni tampoco a mi familia. Entonces también hubo un costo en muchas horas de trabajo, que hoy día, gracias a Dios, ya no lo estoy llevando a ese ritmo, porque creo que de cierta manera ya tuve que sacarle un poquito el pie al acelerador. Porque era inviable. Claro, era inviable. Sí, de hecho, en muchos de los proyectos también lo hacía solo. Entonces después tuve que entender también que tenía que equiparme con más personas, y darle una prioridad quizá a lo audiovisual que no le estaba dando. O sea, como digo, no estoy diciendo que todos esos equipos que tengo actualmente me los compré al principio, pero de hecho hay una idea de hacer un Reels que quiero hacer para Instagram, preguntando a la gente cuál creen que es la herramienta que más he usado y cuál es la que más me ha resultado en beneficio, versus el costo de la inversión versus el beneficio. Y yo creo que mucha gente se imaginaría que puede ser la sierra circular, la cinta de medir, no sé, pero al final les voy a mostrar la cámara. Y tengo una cámara, la Canon T5i, que es la cámara con la que partí, que está, pero ha pasado por cada batalla, se ha caído 2 veces, le tuvimos que cambiar el lente, está llena de polvo. Pero esa es la herramienta que más he usado. Claro. Una cámara de video es la herramienta que más he usado. Esa tiene que ir al museo. Claro, y le tengo un cariño muy grande, porque realmente es una cámara que me permitió dedicarme a lo que más me gusta. No me iba mal como ingeniero informático, aunque no, como digo, no soy ingeniero informático, pero trabajaba como creador de sistemas de información. Tenía la ventaja así de trabajar como independiente, no estaba trabajando con un horario. De hecho, todavía hasta el día de hoy en cierta manera lo hago, porque le creé 2 sistemas a una empresa que no me quieren dejar. No te quieren largar. Claro, entonces, porque obviamente todo lo hice yo ahí, entonces
pero al final llegó un momento en que ya no me hallaba sentado en una oficina con camisa un día en la tarde, porque era ya una desesperación de estar en el taller, estar cómodo, aunque estés más sucio, entre comillas, pero al final es como cuando un pez ¿Cómo está fuera del agua. fue, cómo fue que tomaste la decisión? ¿Cuándo dijiste, bueno, ya no puedo? ¿Fue por una cuestión de imposibilidad de no poder hacer las dos cosas? ¿O lo planificaste y dijiste, bueno, desde el 1 de enero de tal año dejo mi trabajo formal y paso a ser full time carpintero del desierto? Creo que fue más que un momento, fue un proceso. Yo, como te contaba, cuando le vi el potencial al canal a través de ese contacto que tuve de esa productora, yo me fijé la meta de que en 3 años yo invertirle, me fuera bien o me fuera mal, yo quería invertir tiempo y recursos en el proyecto del canal para ver si existía la posibilidad de dedicarme de completo a esto. Eso significó también quitarle la fuerza al otro. Por ejemplo, yo normalmente cada cierto tiempo estudiaba algún lenguaje nuevo de programación, eso dejé de hacerlo, dejé de recibir proyectos de nuevos sistemas de información, entonces como que quité el esfuerzo a una área de mi vida y lo dediqué a esta otra. Entonces lo demás empecé a investigar, aprendí mucha carpintería, aprendí también muchas cosas de creación de contenido, de cámaras, de cómo editar mejor, cómo iluminar y distintas técnicas de carpintería. Entonces dije, voy a arriesgar esos 3 años y si al final de esos 3 años no me va bien, el conocimiento al final igual nunca se pierde y bueno, tendré que reinventarme de alguna manera. Y lo otro que incluso si es que no me iba bien con el canal, yo ya sabía que podía vivir de la carpintería también. Entonces sí o sí al final igual iba a dejar la informática como mi actividad principal porque dije, bueno, si por último el canal no me va bien, al final me dedico a vender muebles, a hacer proyectos de cocina. De hecho que muchos años lo hice, cuando ya logré aprender un poco el oficio ya no solamente como un hobbyista, sino que poder entregar cosas a un cliente. Al final dije, ya estoy como con las alas listas para vivir de eso. Fue un proceso que duró, como digo, como unos... Yo creo que a los 2 años realmente ya tenía resuelto el tema y ya después por temas de tiempo me era imposible seguir trabajando como informático. Sí, teniendo una carga horaria. Es un poco lo que me pasa a mí. Yo hoy en día todavía tengo mi trabajo formal y le estoy metiendo cada ratito que tengo al taller. Sumado con lo que decía recién Alejandro, que creo que todos coincidimos en esa multiplicación, que cualquier proyecto que hagas filmado es por 3 en tiempos. Cualquier cosa que vayas a hacer que te lleva un día, el proyecto en sí, si lo vas a estar filmando, son 3. Y después el trabajo de edición y todo eso. A mí me pasa que hoy en día yo estoy trabajando en mi trabajo formal, entro al mediodía, entonces me voy 2 o 3 horas a la mañana al taller, después me voy a mi trabajo de oficina, vuelvo 2 horitas más al taller y todo eso es, como decía él, tiempo que le resto a la familia, que es una pata importantísima en el apoyo de todos estos proyectos y este pequeño crecimiento que le queremos ir dando a los canales, ¿no? Sí, 100%. Es una ecuación siempre que tiene que dar un número que ese balance es móvil, digamos, de alguna manera. Yo lo escuchaba recién. Es muy subestimado Sí, yo lo escuchaba recién a Alejandro y si bien yo tengo una historia parecida también, trabajé como 20 años en sistemas, yo hice el corte, yo dejé una cosa y arranqué otra, pero te escuchaba a vos hablar de esto de trabajar en una cosa, tener tu taller, las horas de edición, las horas de dedicarle a aprender, a editar, a iluminar, a hacer todo eso, que es una carga horaria es tremenda, es muy demandante. Y estar ahí, publicar y estar siempre con ideas nuevas, y es un trabajo en sí mismo
que es muy oculto, digamos, que está ahí atrás, que nadie lo ve, pero es tremendo todo eso que contabas. Ahora, la pregunta que yo te hago es, vos recién hablabas de que arrancaste a trabajar en el patio. Y como recién dije, vos ahora hace poco terminaste o estás en proceso de, o casi nunca vas a terminar probablemente, pero digo, estás ahí en la construcción de un taller completamente nuevo. Y vos solo querías tener un taller. Ese era como tu deseo, era solo tener un taller. ¿Cómo fue? Si siempre fue en el mismo lugar, que lo fuiste rearmando, replaneando todo el tiempo, o cómo fue ese primer taller que te pudiste armar a lo que es hoy. ¿Cómo fue esa evolución? Tanto en tamaño como en forma. Yo creo que hay ciertas... Cuando alcanzas cierta meta, después quizá el sueño se va agrandando. Yo me recuerdo que las primeras metas que tuve en cuanto a la carpintería era lograr hacer trabajos y equiparme de ciertas cosas. Y hay como instantes que son claves en tu vida o en tu desarrollo. Por ejemplo, en mi caso, el primer proyecto significativo que yo tuve fue un caballito balancín de madera que le hice a mi hijo cuando tenía cumplió un año de vida. Ahí todavía no tenía taller, no tenía prácticamente herramientas, pero cuando logré concretar ese proyecto con la herramienta, y fue una satisfacción tan maravillosa ver a mi hijo sentado ahí, ver a mi esposa alegre y asombrada por lo que había creado, ahí fue como conquistar ya algo. Y de ahí ya vino una siguiente meta. Dije, hoy sería bonito tener un taller porque ya no voy a tener que entrar y guardar las herramientas ni trabajar al sol. Voy a tener que pensar quizá en tener otra herramienta, por ejemplo, como una sierra de banco. Ahí como que al tiro me nació la idea. De hecho, después fui un poco acelerado y me compré la sierra de banco antes de tener el taller. Y la tuve harto tiempo en el patio. De hecho, claro, se oxidó un poco, pero... Y después que conquisté ese primer taller, y ya vino después todo el tema del YouTube. Después también empecé a trabajar, traje a 2 personas más a mi equipo de trabajo. Entonces ahí ya llegó un momento en decir, este taller ya no es suficiente porque es pequeño, tampoco tiene ningún diseño tan bien pensado porque fue como construyéndose sobre la marcha. Claro. Hubo un momento que ese taller ahí, hubo como una especie de restyling, digamos, de cómo estaban puestas las cosas, tirar una pared, tengo el recuerdo, ¿no? Hace ya unos años de esto. Sí, no, de hecho sí. Lo reubicamos un montón de veces, o sea, claro. De hecho, tuve que cambiar la entrada principal de mi casa, sacar una escalera, lo ampliamos, pero ya llegó un momento que ya no había cómo agrandarlo más, ni dónde poner más repisa, porque ahí, por ejemplo, yo me compré un cepillo canteador más o menos grande, y ahí ya el espacio del taller realmente se hizo súper incómodo. Claro. Entonces ahí ya dijimos, viene, tenemos que hacer algo, y ahí en un momento, conversando con mi esposa, le decíamos que por qué no trasladábamos toda mi casa a un segundo piso y todo el primer piso hacerlo instalaciones del taller. Tener un baño, oficina, tener un taller grande más un taller más pequeño. Entonces eso fue básicamente lo que hicimos ahora. Pues el patio de mi casa, que involucraba el taller antiguo, ahora es mi taller actual, que es el doble de espacio en metros cuadrados. Pero además, lo que es la cocina y living de mi casa, también va a ser, Dios mediante, este año un segundo taller más pequeño. Claro. Y eso va a significar que arriba del taller voy a tener que hacer esa parte que le estoy quitando a mi casa. Claro. Entonces eso significaría que ya no solamente sería el taller, sino que serían más instalaciones. Tener esta misma oficina quedaría dentro de esas instalaciones, un baño también que está totalmente aislado de mi casa, sino que está dedicado exclusivamente para los que estamos en el taller. Tener un taller más pequeño donde me gustaría, no sé, tener una CNC, una impresora 3D, un torno. Y aparte ¿cómo se llama esto? El taller actual que tenemos, que ya está terminado, aunque nos faltan todavía algunos detalles, pero ya de hecho ya lo estamos disfrutando con todas las cosas que soñamos en algún momento. Entonces, y por después el vas momento a pasar tu familia al segundo piso y vas a convertir el primer piso en taller. Correcto, todavía falta eso. Entonces todavía no tengo, estoy
estoy como disfrutando el último sueño que tengo. Claro. Qué bueno. Pero quizás, no sé, en 3, 4 años más, no sé qué irá a pasar, pero actualmente estoy en eso. No hay en mi mente no hay un taller futuro, sino que este es el taller que estamos construyendo y disfrutando. Y aparte que todavía faltan varias cosas de este proyecto completo, que como decíamos ahí, involucra tirar mi casa al segundo piso, o sea, trasladar mi casa completamente al segundo piso. Yo creo que un poco lo que nos pasa a todos es que el llegar a nuestros objetivos no nos impide el soñar con un siguiente objetivo más grande. Y por ahí se trata un poco de eso, de irse superando. Está hablando de un CNC, está hablando de un torno. Claro, digamos sí, por supuesto. Siempre hay que tener una zanahoria ahí adelante. Bueno, yo mudé mi taller del quincho de mi casa de 32 metros cuadrados a un taller súper gigante que no lo iba a llenar nunca en mi vida, de más o menos 160 metros cuadrados. Wow. Y hoy en día, voy a ser sincero, no me queda chico, no me queda incómodo, nada, pero en cada rincón hay algo. Y soñando por ahora, porque sería imposible mudarse, yo pienso el día de mañana, bueno, si pretendo seguir creciendo, no me queda otra que seguir avanzando y seguir expandiendo. Y creo que eso es un poco lo que nos va pasando a todos, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante igualmente la historia de este nuevo taller, porque fue como la construcción desde... O sea, teniendo en cuenta que vos tenés que construir tu casa arriba, fue una construcción donde imagino que tuviste que desempolvar algunos conocimientos ahí de tu ingeniería civil para... O sea, te vi poniendo columnas, haciendo cimientos, construyendo todo un techo, todo eso como una construcción que no es un mueble de cocina o un chop hecho en madera. Ya era otra cosa. Sí, bueno, de hecho fue un proyecto grande. Yo he estado en proyectos así de grandes, pero con otras personas. Nosotros, por ejemplo, construimos un templo que era montar un galpón enorme, y también yo estuve viendo ahí todo el proyecto a cargo de la ingeniería y todo eso, pero contaba con un equipo de profesionales que era gente de la iglesia, que habían distintas especialidades. Soldadores, ingenieros geomensor, gente ya que llevaba montaje. Entonces era más grande el proyecto, pero de alguna manera descansaba en más personas. Pero la diferencia de este otro proyecto es que todo pasaba por mí, por mis recursos, por la ejecución y ingeniería de las cosas. Ahí sí traté de contraté los servicios de un arquitecto para que también me hiciera un diseño y pudiéramos analizar también estructuralmente lo que estábamos haciendo, si era lo correcto, lo apropiado. Y así fue, pues. Entonces significó desde cero. Tuvimos que sacar el taller antiguo completo, sacar toda la herramienta, derrumbarlo completo, no dejar nada, y después hacer las fundaciones que involucraban hormigones, enfierradura. Qué momento ese, ¿eh? Sí, fue un momento bien especial igual. Sí. Y sacar los pilares, todo eso también lo montamos en estructura, todo eso lo soldamos nosotros. Y eso fue bueno también. Filmando todo al mismo tiempo, ¿no? Claro, estoy grabando con dron y todo. Sí, fue eso el año pasado, desde octubre hasta diciembre del año pasado, fue mucho trabajo. Yo terminé, un reality show, hecho, reventado de trabajo. Y muchas veces era terminar y después meterme a la oficina inmediatamente a editar, porque queríamos publicar en ese mismo día, porque ustedes saben que hay días y horarios clave para publicar. Entonces fue una locura en ese sentido. Levantabas muy tarde y acostabas muy tarde en ese periodo. ¿Y qué más les estaba contando? Y muchas de las cosas que aprendimos durante este tiempo, por ejemplo, aprendimos a soldar mejor porque recibimos ciertas capacitaciones, nos equipamos con buenas máquinas, todo eso lo aplicamos ahí. Hasta que logramos montar ahí la losa de hormigón sobre una placa colaborante, y ese fue ya como la parte más pesada del trabajo.
Pero creo que valió la pena la inversión. Sí, sí quedé en 2 momentos totalmente desfinanciado. De hecho, a finales a principios de enero estaba literalmente en la quiebra porque me había gastado todo el dinero. Y tenía que llevar a mi familia sí o sí de vacaciones, así que agarré una tarjeta de crédito y dije, ya, bueno, aunque no tenga nada con la tarjeta de crédito, vamos a irnos. Claro. Y nos fuimos a unas vacaciones así como que tuviera mucho dinero. Claro. Después pero paga estaba Visa. ahí reventando la tarjeta. Claro. Y después, claro, después de vuelta, me llegaron unos dineros, pero después me llegaron las cuotas de la tarjeta y así que de nuevo volví a quedar en quiebra como en marzo de este año. Pero ya ahora estoy mejor, pero fue una inversión igual bien grande. De verdad que me consumí todos los ahorros que tenía y lo dimos todo ahí para poder concretar lo que queríamos. Bueno, eso sí, es como esta inversión que hablabas recién, ¿no? De invertir en cámaras y todo esto que nos contabas recién. Bueno, invertir en un lugar más grande también te permite tener, primero trabajar más cómodo, ¿no? Pero también esto hablabas, es poder completar con más herramientas, que eso te va a generar más contenido, cosas interesantes para hacer. Es como una rueda que un poco hay que alimentarla. Pero yo porque de nosotros tres de acá del podcast soy el único que todavía no se mudó. Acá los otros dos, José y Bruno, sí se mudaron a un taller mucho más grande, que eso les permitió desplegarse en un montón de cosas que antes no podían porque tenían un taller chico. Y es interesante ese camino que automáticamente uno cuando suma metros cuadrados es como que automáticamente se abren oportunidades. Les pasó a todos los que lo hicieron. No conozco, creo que a ninguno de nosotros que estamos así en las redes que se haya mudado a un lugar más grande y haya tenido que achicarse. Es como que siempre se abren oportunidades teniendo el espacio. Creo que también es un poco confiar. O sea, porque uno tiene esa creencia de que dando el paso después todo va a ir mejor, pero nada, es dar el paso al vacío y bueno, como decís vos, en la gran mayoría termina saliendo bien, ¿no? Sí, sabemos todos que atrás de todo eso hay un montón de trabajo y eso siempre, o no siempre, la mayoría de las veces da como sus frutos. En este caso no es solo tener más herramientas, es poder generar mejores cosas y hacerlo más interesante y hacerlo de una mejor manera, más optimizada, con mejor calidad. Digo, son muchos aspectos de eso que hace que llegar a un mejor producto, en este caso. Sí. Incluso es hasta a veces hasta por un tema de seguridad. O sea, en mi caso, mi taller eran 30 y algo metros cuadrados y era tan estrecho ya que a veces se hacía muy incómodo. Por ejemplo, poner un trípode con dos luces, ya realmente no había por dónde pasar si piensas que tienes todas las herramientas. Entonces era hasta inseguro. Y también habían un montón de cosas que no podíamos hacer por el hecho de que todo se hacía lento. Por ejemplo, cuando tenía que cepillar, tenía que despejar, cepillar, después montar otro cepillo en otro lado. Era todo un proceso, todo se hacía lento. Sí. Y ahora no. Ahora, por ejemplo, tenemos... tampoco es un taller enorme. Mi taller tiene 62 metros cuadrados. Este nuevo taller, el segundo taller va a tener unos 30 más. En total van a ser 90 metros cuadrados aproximadamente. Pero también lo diseñamos y lo optimizamos desde un principio. Por ejemplo, los tableros ahora los tenemos en el techo. Tenemos llenos de repisas por todos lados. También las prensas las pusimos de tal manera que optimizar al máximo. Con todo lo aprendido de trabajar en un lugar chico, que eso te hace optimizar todo. Claro. Ahora, contame, ¿a quién se le ocurrió la idea de tener las placas así, colgadas del techo con un elevador? Porque cuando lo vi fue como, qué buena idea. Mira, la verdad que esa fue una idea mía, pero no fue la primera. Esa no es la primera versión. Okay. Lo que pasa es que en un momento, yo anteriormente tenía un carro, un mueble donde montar no sé si lo conocen, donde montar las placas. Uh-huh. Pero eran por lo menos 3 metros cuadrados de taller tener ese mueble, o sea, ese carro. Y también eso significaba perder una pared
tanto para un organizador en aéreo y un mueble de trabajo, un banco de trabajo. Así que pensando en que el techo era alto, dije, hay harto espacio ahí, pero el asunto era cómo subirlo. Claro. Inicialmente ¿Cómo hago era para colgar las placas? Claro. Claro, porque tenía que quedar seguro. De hecho, al principio mis dos ayudantes lo encontraron una idea súper absurda porque iba a ser súper peligroso, como que no íbamos a poder trabajar ahí. Y fue así como la verdad, como que no les gustó para nada. Después se lo comenté a mi esposa también, dijo, pero ¿estás seguro? Dijo, ¿cuánto peso? Tampoco le gustó. Y la primera versión era como que todo subía. Era como que subía y tenía 4 rieles y subía desde el centro con un tecle. Y primero era un tecle manual. Pero después pensando un poco ahí, recordando las clases de física y todo, yo decía, claro, es que el tema del centro de masa, esta cuestión se va a mover para otros lados, ¿no? Como que en un momento el proyecto como que parecía que no iba a ser. Pero después lo empecé a estudiar mejor y claro, llegué a la idea de hacer un pivote, una estructura que solamente levantara un solo lugar y ya tener fijo lo demás. Entonces ahí ya eliminaba ese movimiento irregular en el cual tuviera que tener el centro de masa siempre muy bien calculado. Y ahí también después apareció una empresa que quería apoyarnos. De hecho era una empresa que me había mandado un taladro de banco, pero en un rato me llamaron, me dijeron, oye, necesitas algo más, algo que pueda incorporar en un video, y viendo la página web vi que tenían un tecle eléctrico. Y ahí como que se me prendió más la ampolleta y al final empezamos a hacer todo ese diseño. Hago una traducción. Acá en Argentina el tecle se le llama malacate. Malacate o guinche. O guinche, pero bueno, sí. Ahí. Sí, acá al malacate le llaman al tecle manual, el que es, claro. Es como una... que tiene un sistema de engranaje. El del auto, el que va en los autos de 4x4, ¿no? Que los ayuda a desestancarse de situaciones, ¿no? Ah, claro. Ese acá en Chile le llaman winche. Winche le llaman al que está montado en los autos. Y así nació el proyecto. La verdad que después, claro, empezamos a diseñar. Nosotros queríamos llamarle un proyecto épico. De hecho, es una sección nueva que queremos abrir en el canal. El segundo proyecto me gustaría hacer una moto de madera. Así que ahí lo empezamos a pensar. A pensar, estructuramos también unas vigas, también los pomeles que íbamos a poner, la estructura, hasta que llegamos al tema del winche. Y la verdad que no es porque lo hiciéramos nosotros, pero quedó súper bueno. Quedó muy bueno el proyecto. Sube, después le ponemos los grilletes de seguridad y queda impecable. Actualmente tenemos 19 tableros en el techo. Claro. A mí me lo dijeron el otro día, me mandaron ese comentario en Instagram. Me dijeron, che, vi que tenés ahí un montón de maderas apoyadas en la pared, ¿por qué no haces como hizo Carpintero del Desierto? Está buenísima esa solución. Sí. Y volviendo un poquito un poquito para atrás y yendo también un poquito para adelante. Recién decías que como que uno se va planteando objetivos y ahora estás cerca de tu próximo sueño y no tenés otro más adelante, ¿no? Por lo menos en vista ahora. Pero si te preguntara dónde te ves o dónde te gustaría estar de acá a 10 años, ponele, de acá no un mediano plazo, sino un poquito más largo el plazo. ¿Tenés algo en mente o todavía no? Vas digamos, sobre la marcha viendo. O sea, sí tengo ciertas ideas claras. Me gustaría, tener en esa fecha un taller absolutamente consolidado y equipado. Pero me gustaría en ese periodo quizás estar más dedicado a la enseñanza o transmisión del conocimiento de la carpintería más que a la ejecución de proyectos. Yo actualmente tengo 41 años. Siempre he sido una persona hasta trabajólica en ciertos periodos de mi vida. Pero obviamente que a veces no ser equilibrado en cuanto a cuánto trabajo desarrolla igual me ha traído ciertos costos en mi salud, en estrés, en mi familia y ahora he logrado llegar a esos equilibrios, o sea, de
de balancear bien las cosas, o sea, trabajar y saber parar, dejar, si no terminé, no importa, dejarlo para el otro día, pero detenerme, estar con mi esposa, estar con mis hijos. Yo soy un hombre de familia, mi gran tesoro es mi familia, yo amo a mi esposa, mis hijos son mi tesoro, entonces al final llegaba un momento de decir, estoy trabajando tanto para ellos, pero al final estoy sin ellos, entonces era como una cosa absurda. Entonces en 10 años más a mí me gustaría estar mucho más centrado en lo que es la educación, en el sentido de poder yo viajar, quizás mucho a enseñar, quizás tener harto contenido online como curso, incluso me gustaría también abrir mi taller, no sé, a pasantías, por ejemplo, gente que quiera hacer carpintería, venir, no sé, unos 20 alumnos y que quieran estar con nosotros ahí unos par de días y vivir todo el proceso de un proyecto como nosotros lo vemos. Eso me gustaría, o sea, me gustaría llegar a un nivel en el que pueda tener cierto grado de influencia y ya no tener que depender tanto de la ejecución de proyectos, sino que más bien de la transmisión de enseñanza. Creo que eso es lo que me gustaría hacer. En cierta manera lo hago, pero obviamente hay periodos de mi vida en que sí tengo que hacer mucho proyecto para poder sostener todo lo que tengo. Por ejemplo, los 2 años anteriores hicimos hartos proyectos de cocina, porque como tenía obviamente trabajador y tenía que pagar sueldo y todo, entonces obviamente el YouTube no da para eso, o sea, entonces teníamos que trabajar harto, o sea, muchos proyectos para clientes. Y bueno, ahora por ejemplo de nuevo ya retomamos eso, porque gran parte de lo que les decía recién, de que en algún momento ya quedé medio desbancado, quedé como en quiebra, fue por eso, porque al final tenía pura salida nomás, Claro. de mis ahorros y no estaba generando ingresos. De hecho ahora por ejemplo ya estamos con un proyecto para un cliente y ya estamos tomando proyectos para... Claro, Pero o sea, ¿Cómo se compone tu día en porcentajes, digamos, de creación de contenido, trabajo de clientes, trabajo para sponsors? Más o menos cómo se comparte esas horas de tu trabajo. Mira, no es que en el taller yo lo tenga segmentado. Yo, por ejemplo, mira, yo normalmente me despierto todos los días a las 7 de la mañana, levanto a mis hijos, les preparo su desayuno, mi esposa está estudiando, así que ahí me quedo ya como solo a las 8 de la mañana. Y de 8 a 9 normalmente estoy en mi oficina revisando correo o estudiando algún tema. Por ejemplo, ahora estoy... Y se me mezclan cosas como nada que ver. Por ejemplo, estamos enseñando Apocalipsis en la iglesia. Entonces estoy estudiando como de 8 a 8:45 estoy estudiando Apocalipsis, así los 4 jinetes del Apocalipsis, todos esos temas que no tienen nada que ver Qué con lindo. carpintería. Qué lindo Que tema. son temas obviamente súper interesantes y súper apasionantes. Y claro, ya como a las 9 llegan mis trabajadores, mi equipo de trabajo, entonces ahí ya me meto en el taller. Y ahí normalmente tratamos de ver qué es lo que vamos a hacer. Y ahí es distinto, depende de la necesidad. A veces hacemos un contenido o empezamos a trabajar directamente en un proyecto. No es que tenga una rutina en cuanto al taller. Y después de eso, bueno, yo paro a las 2 de la tarde que voy a almorzar. A las 3 vuelvo y estoy de 3 a 6 de la tarde nuevamente en el taller. Y después ahí a las 6 de la tarde paso a mi oficina nuevamente como hasta las 7 de la tarde. Y dependiendo del día, bueno, ahí ya me dedico a estar con mi familia o me toca hacer algo en la iglesia o transmitir alguna situación. Es más o menos eso, es mi rutina de trabajo o mi esquema del día. Pero dentro del taller la verdad que no tengo una estructura así como definida. Porque quizás también todo trabajo en el taller tiene que ver con todas las variables, digamos, digamos, del negocio, en el sentido de que si es un mueble de cocina para un cliente, quizá también es contenido, quizá también es un contenido para una empresa, es como que está todo mezclado en algún punto, ¿no? Sí, de hecho yo no. trato de no hacer contenido que no tenga que ver conmigo. Sí, a mí me han ofrecido de todo, promocionar casinos, cerveza, autos, Claro. Zapatos deportivos. Bueno, todo, como saben que obviamente el target de mi audiencia principalmente es un 85% hombres entre 25 a 60 años. Casi todas podemos decir, las empresas que están orientadas a ese tipo de público me ofrecen cosas, pero yo nunca lo he aceptado. O sea, nunca
Nunca he aceptado algo que no tenga que ver estrechamente con lo que hago. Y normalmente cuando hago alguna colaboración, casi siempre tiene que ser con algo que esté relacionado con un proyecto. No siempre es así, pero trato de que siempre sea así. Por ejemplo, hace poco me contactó una empresa nueva que tenían herramientas. Entonces yo le dije, mire, yo tengo muchas herramientas, la verdad no sé si realmente quiera aceptar una herramienta más, porque igual hay mucho hater y todo el tema. Entonces le dije, pero sí hay cosas que necesito. Si hay algo que necesite, me la mandan y yo lo muestro, no hay ningún problema. Entonces me metí a la página web de ellos y justamente tenían un compresor que tenía el doble de flujo del compresor que tenía actualmente. Y yo hay hartas, por ejemplo, una de las herramientas que ocupo bastante es una lijadora rotorbital neumática. Sobre todo cuando tienes que lijar, no sé, un tablero completo de terciado. Esa máquina funciona pero impecable porque tiene un plato grande, la conecta a una aspiradora, está hecha para hacer ese tipo de lijado más grande. Entonces el compresor anterior que tenía quedaba corto, pasaban 2-3 minutos y ya se apagaba y tenía que volver a cargar porque era mucho el consumo de aire. Así que ahí me vino como anillo al dedo, dije, este compresor está impecable, tiene el doble, y ahí entonces le mandé un correo, le dije, ya mira, esta máquina es la que necesito, mándenmela si quieren y yo las muestro. Entonces casi siempre trato de hacer colaboraciones que estén relacionadas a alguna necesidad o algún proyecto. Porque obviamente eso me significa ahorrarme ciertos costos. Por ejemplo, zapatos de seguridad. Hace poco igual negociamos con una empresa que nos mandara zapatos de seguridad, como somos 3 personas, y yo tengo el hábito de usar 2 zapatos en paralelo, en el sentido de que uso unos un día, los hago descansar y después al otro día me pongo otros, porque llegué a darme cuenta de que como estoy tantas horas con el zapato de seguridad, cuando usaba un solo par, una que el olor no era muy, muy agradable, también mis pies se lastimaban bastante por el hecho de que el mismo zapato estaba humedecido, y era complicado. Así que qué buen sentido tip trato ese que tirás, ¿eh? ¿Cómo? Qué buen tip ese que tirás, no lo había pensado, pero sí es verdad, la suela termina como toda, la suela no, la parte Sí. de adentro, que termina como toda aplastada. Sí. Sí. Y eso fue algo que descubrí, puede ser una tontería para algunos, pero de verdad que fue algo que me cambió la vida, porque lo descubrí a través de los auspicios. Cuando una empresa me ofreció 2 pares, me cambió la vida, porque anteriormente, yo por ejemplo en el 2016, construimos este gran templo que yo les contaba, y yo me compré unas botas de seguridad. No eran zapatos, eran botas, porque fue un año también donde el clima estuvo muy malo acá en Calama. Entonces yo estuve trabajando literalmente con esas botas entre 14 hasta 16 horas diarias, estaba con esas botas, porque fue una pega pero brutal ese año. Y saben que yo terminé con los pies pero destrozados. Tenía llagas en los pies, tenía ampollas, estaba pero destruido mis pies. Entonces, y ahí también tenía otro error. Yo no sabía calcular bien la talla de mi zapato y normalmente usaba 42, el número 42. Entonces, como me quedaba un poco suelto, que yo pensaba que era lo mejor, lo usaba con doble calcetín y un montón de cosas para no lastimarme los pies. Pero hace poco esta misma empresa que me mandó los pares me asesoró y me dijo, está usando un número más. Me mandaron una tabla, al final yo era 41. Y ahora que lo uso el zapato y no me lastima el pie. Y además, como uso Claro. dos, siempre están, Claro. siempre Claro, no están el pie no mojados. tiene, claro, el pie no tiene que moverse, claro. Es como, Claro. Claro, Yo imagínense, una cosa tan absurda, quizás tan básica, no la sabía, porque yo normalmente mis zapatos que no son de seguridad uso talla 42. Claro. Claro, porque son zapatillas, son zapatos de salir, Sí. no hay problema. Pero el zapato de seguridad, que tiene la punta de acero y que tiene todos esos refuerzos, claro, me destruía los pies, y aparte que también como estaban húmedos, por el mismo trajín, al final tuve los pies muy mal. Y ahora ya realmente ya no tengo ese problema, porque uso 2 pares y uso talla 41. bien. Claro, muy bien. Lección Te aprendida. te protegía de los golpes, pero todo lo otro no estaba acorde. Sí. Bueno, Alejandro, qué bueno haberte tenido acá en el podcast. Yo estoy muy contento, me gusta mucho saber estas cuestiones que tienen que ver por ahí un poquito más con lo personal. Me parece que está buenísimo.
A mí me gustaría, ya como para ir, me parece, terminando, si vos tuvieras que dar un mensaje a la gente que está empezando, a la cantidad impresionante de seguidores que tenés en YouTube y en Instagram, hacer como una especie de reversionado de aquel video, pero en formato de audio de podcast. ¿Qué le dirías a la gente ahora? Yo lo que le diría a la gente, bueno, en primer lugar, como lo dije en ese video, es que empiecen ya. Yo creo que a veces uno se demora mucho esperando tener ciertos ideales o ciertos equipamientos ideales, que a veces se demoran mucho en tenerlo. Yo creo que hay que empezar con lo que uno tiene. Eso es lo primero. Lo segundo que yo creo que también es bueno es empezar con algo sencillo que te permita tener un logro, aunque sea un logro sencillo, porque esos logros realmente son combustible para que sigas adelante. Entonces, a veces me pasa con que hay personas que me dicen, Alejandro, mi primer proyecto quiero hacer un banco de carpintero estilo Le Robo. Y yo le digo, mira, realmente sería fantástico que te salga, pero si es tu primer proyecto y nunca has hecho un ensamble, nunca has cepillado, nunca has mecanizado madera, realmente quizás no te va a salir tan bien. Y no es que te quiera desanimar. De repente quizás existe un genio que su primer mueble puede ser un proyecto de esas características y no va a tener problema en hacerlo. Pero la gran mayoría de los mortales comunes y corrientes necesitamos enfrentar primero desafíos más pequeños. Y luego que lograste conquistarlo, tienes la satisfacción y la seguridad de decir, yo logré esto y ahora puedo hacer algo más difícil. Desde ese punto de vista, yo le recomendaría a la gente que comience a hacer, por ejemplo, proyectos con tableros, ya sea de terciado o de MDF. Yo creo que son materiales súper prácticos, los puedes lijar, son maleables y no es tan difícil. La madera nativa es más complicada, la melamina también, tienes que ser muy precisos y tener herramientas más precisas. Entonces yo animaría a la gente que comience con algo sencillo, ya sea con terciado o con MDF. Y luego que conquistó ese proyecto, con el cual tampoco necesitas tanto equipamiento, una sierra circular, unas reglas, unas prensas, un taladro y unas par de brocas, ya lo tienes. O sea, podrías... Y si ya incluso le añades un poquito de diseño, podrías hacer un mueble hermoso, una repisa, un escritorio, o sea, se pueden hacer tantas cosas. Lo tercero que podría decirle, que en mi caso me resultó bastante, fue que yo siempre esto lo abordé desde la perspectiva del hobby, del pasatiempo, así que lo disfrutaba mucho, pero siempre me inspiré en hacer algo con un propósito para alguien. Y en este caso siempre el motor de mi pasión y de lo que yo quería hacer era mi familia. Entonces hacer algo para mi hijo era increíble. O sea, cuando yo veía a mi hijo jugar o lo veía alegre con algo que yo haya construido, para mí eso era una sensación impagable y era lo que siempre me llenaba de satisfacción de decir, estoy logrando algo que no lo logro con otra cosa. Yo no sé, sí, podría... Que no es lo mismo comprarlo. Claro, no es lo mismo no comprarlo. Lo mismo, o sea, claro. Yo creo que todos los padres cuando le regalamos algo a nuestro hijo, obviamente sentimos una felicidad grande. Ahí se cumple algo que la Biblia dice, ¿cierto? Que hay más dicha en dar que recibir. Pero cuando además si tú das y no solamente lo compraste, sino que lo hiciste porque viviste un proceso de lograr concretar algo que venía desde tu mente, desde tu corazón y llevarlo a materializarlo, construirlo y entregarlo a alguien que amas y ese alguien lo va a disfrutar y se va a alegrar, eso para mí siempre fue el gran motor de todo. Cuando mi hijo me agradecía, me decía que le gustaba, lo disfrutaba, ver el orgullo de mi esposa también, eso realmente para mí era impagable. Obviamente es bonito hacer un mueble para un cliente y que te lo paguen, y saber que hiciste un buen trabajo y ese dinero va a traer cierto bienestar para tu familia. Igual es una sensación buena, pero creo que no se compara cuando tú haces algo para un ser amado y que eso va a traer felicidad a quien tú amas y eso te va a dar una dicha pero increíble. Entonces yo creo que ese sería como el tercer consejo, que empiecen con proyectos para sus seres amados y eso va a ser un motor que te va a permitir llegar muy lejos. Agregaría una cuarta cosa,
y que también es algo que a mí me ha servido bastante, es nunca dejar de aprender. Nunca dejar de aprender. El conocimiento está ahí, está en internet, hoy día hay tantos canales, de hecho aprovechamos ahí de hacer un spam para que no vean en otros canales de YouTube. Y atreverse, prueba y error, si no te sale la primera, vuélvelo a intentar, pero el conocimiento está ahí. Y de verdad que a veces uno comienza haciendo cosas tan sencillas que en su momento las consideras tan hermosas o tienen un valor tan grande porque lo hiciste para alguien que amabas, pero a lo largo que pasa el tiempo te vas dando cuenta que vas mejorando tus técnicas, corriges errores, ¿cierto? Porque también a veces hay toda una teoría de cosas que a veces uno no sabe, el comportamiento de la madera, ciertas uniones, ciertas cosas, los acabados, hay todo un mundo de complejidades, pero que de a poquito lo vas absorbiendo, lo vas asumiendo, y después sin darte cuenta pasan 2-3 años y has subido de nivel, has avanzado a hacer algo mejor. Pero nunca perder creo yo, el génesis de todo. Claro. Que para mí, en mi caso, ha sido hacer cosas para gente que amo. Eso es sumar herramientas a la caja de herramientas, pero que no son físicas, tangibles. Claro. Es tan importante también sumar ese tipo de herramientas. Sí, no, de todas maneras, yo siempre he dicho, las herramientas al final te las pueden robar, se pueden echar a perder, se pueden quemar, todo lo que quieras. Pero el conocimiento y la experiencia aprendida no te la va a robar nadie. No te la puede robar nadie. Y no importa en qué lugar del planeta estés, vas a tener las dos manos y un oficio. Y eso es también, siempre es útil. Sí. Así que eso serían como los consejos que yo le podría dar a aquellos que se están iniciando. Empiecen por algo sencillo, enfóquense en hacer cosas para la gente que aman y nunca dejen de aprender y van a llegar muy lejos. Qué bueno, che, me encantó ese mensaje. Excelente los 4 puntos. Bueno, chicos, ¿quieren cerrar acá? ¿Cerramos acá? Cerramos acá. Sí, estamos muy cerramos bien. acá. Bueno, Carpintero del Desierto, muchísimas gracias por haber venido. Somos acá fieles seguidores tuyos y obviamente vamos a seguir viendo todo lo que haces. Y está buenísimo. Muchas gracias por haber venido a compartir tus cosas con nosotros. Bueno, de mi parte, Alejandro, nuevamente te agradezco por ese video de 2017, que fue el que me empujó a arrancar en esto de las redes. Y nada, a seguir motivando gente y capacitando, porque quieras o no, es el mostrar contenido no deja de ser una forma de capacitar a los que vienen por detrás, digamos. Adhiero, Alejandro, gracias por ser inspiración en general de esto que hacemos, que es trabajar y mostrar, sobre todo. Sí, bueno, gracias a ustedes, pues gracias a ustedes por invitarme. Siempre me gusta poder conversar con colegas que entienden también todo lo que hay detrás de cámaras, pues como por ahí decían, ¿cierto? Que a veces la gente que consume el contenido a veces no logra dimensionar todo el esfuerzo, todo el cariño que uno le pone para generar un contenido. A veces un proyecto en YouTube son una semana entera de trabajo y a veces no se consiguen todas las visitas que uno esperaría, pero igual uno está comprometido con esto y tiene una pasión de transmitir lo que aprendiste. Así que agradecido a la audiencia también y a ustedes por la invitación, y si puedo aportar con un granito de arena, de verdad que me voy muy contento. Seguro que será así. Así es. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Esto es Maker Chat. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí, compartir este momento con nosotros. Pueden escucharnos por YouTube y además encontrar contenido extra en nuestro Instagram, que es @makerchat.podcast. Chao, gente, hasta la semana que viene.